Buenos días. Mis respetos para todos y todas las personas que nos acompañan en esta transmisión de los días martes y los jueves. Cada uno de estos días con una reflexión y una metodología diferente sobre la palabra de Dios. Los días martes continuamos estudiando el libro de los Proverbios o Proverbios de Salomón, unas enseñanzas, unas claves extraordinarias de lo que debe ser el buen comportamiento de un hijo de Dios. Y los días jueves, en estos momentos, estamos estudiando, evaluando el libro de Isaías. El día de hoy vamos a continuar con el libro de Isaías en el capítulo 13 del libro de Isaías, con una profecía sencillamente escalofriante que se ha cumplido con un grado de precisión sorprendente, una cosa extraordinaria. Y es toda la profecía inherente a lo que fue la caída del imperio babilónico. Es decir, todo el juicio, el proceso de condena, el cumplimiento de esa condena y el estado actual de lo que otrora fuera una de las metrópolis más grandes que tuviera el mundo, Babilonia. Este capítulo 13 de Isaías podría dividirse básicamente en tres grupos o en tres partes, en tres grandes rebanadas. Si bien es cierto, hasta ahora hemos visto unas profecías de Isaías relacionadas con Jerusalén, relacionadas con los judíos, relacionados con Israel, con Judá, una serie de profecías muy a futuro, muy a un gran futuro, parte de lo que hoy en día estamos viviendo, en el siglo XXI, en el año 2025. Este capítulo 13, les decía, se divide en tres a una ciudad muy específica y a unas condiciones muy específicas que se cumplieron en ese momento histórico y que hoy en día reflejan ampliamente lo que otrora hubiera dicho Isaías en su profecía. Y esas tres partes, esas tres grandes rebanadas que tiene este capítulo 13 del libro de Isaías sobre el juicio, la condena y la destrucción de Babilonia, básicamente son un primer grupo que habla de la metodología a utilizar por Dios en ese juicio. ¿Cómo va a ser el juicio? Y lo describe con un grado de detalle excelso. Y podemos ver esta primera parte allí entre el versículo 1 y el versículo 5. Claramente se nota, se evidencia y se está describiendo cuáles son esas herramientas, cuáles son esos medios, cuál va a ser esa metodología para el juicio de Babilonia. Una segunda parte, una segunda rebanada de este pastel histórico, debemos llamarlo así, tiene que ver con la forma, la ejecución
de ese juicio, la condena y la manera en que va a desarrollarse el cumplimiento de esa condena, de esa sentencia sobre Babilonia. Y básicamente lo observamos del versículo 6 al versículo 18 aproximadamente. Y la tercera y última parte, la tercera rebanada de este elemento es la absoluta desolación, caída y clausura de lo que otrora fuera Babilonia. Es decir, una tercera parte que hasta hoy día se ha cumplido. Hoy en día, si hacemos un recuento muy breve, hoy en día encontramos que donde era Babilonia, donde estaba localizada, eh, lo único que hay es un arenero, un montón de arena y algunos ceros vestigios de lo que otrora fuera Babilonia. Eso queda aproximadamente a unos 90 100 kilómetros de la actual ciudad de Bagdad, ¿sí? Y que hoy en día es la capital de Irak. A unos 100 kilómetros aproximadamente está de la ciudad de Bagdad lo que era otrora eh, Babilonia. Es decir, allá no quedó sino arena y los animales que viven en el desierto. De pronto encuentro por una culebra, un escorpión, una hiena, yo no sé, eso nunca he ido por allá. Pero básicamente eso es lo que quedó hoy en día. Ahora bien, si nosotros nos remontamos un poco en la historia universal, encontramos que Babilonia fue una provincia en sus principios de lo que era Asiria. Recuerden que hemos hablado por allá atrás de lo que pasó con los asirios. Y adivine, ¿cuál era la capital de Babilonia, esa provincia siria? En efecto, Nínive. ¿Se acuerda donde mandaron a Jonás? Le dijeron, usted tiene que ir por allá, decir que si no cambian la actitud, esto no va a quedar pues piedra sobre piedra, vamos a destruir todo eso, tierra nueva, gente nueva, no va a quedar nada. Y que Jonás, huyendo de este designio de Dios, se monta por ahí en un barco y empiezan a pasar por las de San Patricio. Y lo tiran del barco, se lo come de alguna manera un gran cetáceo, un gran pez, dice la Biblia, en ninguna parte dice que una ballena, puede ser un cachalote, pues, y este animal va y lo vomita en las tierras de Nínive. Esa Nínive era en el momento histórico la capital de Babilonia. Entonces es muy interesante ver cómo todo esto va encajando unas con otras, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles iban a ser esas fuerzas que Dios utilizaría dándoles ese poder impresionante de destrucción que les dio para acabar con Nínive? Es decir, cuáles iban a ser esos elementos que Dios iba a utilizar para ejecutar la condena de Babilonia. Es que me adivine gana 5 puntos. No, no te queda de nada. Obviamente fue el imperio medo-persa. Recuerde que los medos estaban bajo la directriz de Darío. Darío el persa, hablamos de él la semana o en la última reunión. Y por parte de los, perdón, Darío está con los medos.
Darío era el que gobernaba los medos y Ciro era el que gobernaba a los persas. Les reitero, recuerden que hablamos de esto en la última ocasión, hace aproximadamente unos 15, 20 días. Hablamos de esto. Entonces, en la unión de este grupo militar, estos medo-persas, que encabeza de Darío por los medos y de Ciro por los persas, se encargan de cumplir la sentencia dada por Dios sobre Babilonia. Ahora, teniendo claro ese momento actual, esa situación actual, su localización, y teniendo en cuenta este pequeño recorderis para todos histórico, es decir, Nínive, Babilonia, los medo-persas, Ciro, Darío, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta todo esto, podemos entrar ya con un poco más de elementos a ver esa primera rebanada del pastel, es decir, del versículo 1 al versículo 5 del capítulo 13. ¿Listo? Entonces, vamos a tener en esta primera parte el juicio de Dios y de una manera taxativa, de una manera contundente, de una manera implacable. Vale la pena establecer que en estos primeros versículos del 1 al 5, que es el juicio que se adelanta, hay unos puntos claves, hay unos puntos muy transparentes de por qué se da ese juicio. Empecemos por definir de dónde viene ese nombre de Babilonia. ¿Qué quiere decir el nombre de Babilonia? Babilonia viene de Babel. Recuerde por allá la torre de Babel. ¿Sí se acuerda de eso? ¿No se acuerda? Bueno, va pues leyendo. Listo. ¿Qué viene de la palabra Bab-yu? Que quiere decir la puerta de Dios. Es decir, somos un pueblo tan grande, tan importante, que nosotros y solo nosotros vamos a tener acceso directo a Dios. Esto, si lo llamo al hebreo, no quiere decir la puerta de Dios. Si lo llamo al hebreo, esto quiere decir confusión, puerta o el lugar de confusión. Esa sería la traducción de Bab-yu, que es de donde viene Babel, que es de donde viene Babilonia. Y esto es absolutamente trascendente, lo podemos ver ya en Génesis 11, tal vez por lado del versículo 9, 10, podemos ver esta historia de Babel, Génesis capítulo 11. ¿Y qué es lo que pasa? Que esto es básicamente un acto de soberbia, un acto de superioridad que Dios rechaza. Es decir, la puerta hacia mí no son ustedes. De hecho, uno de los motivos que se exaltan allí, les decía más claramente, para este juicio fue la soberbia, la indiferencia, eh, esa prepotencia de creer que ellos eran de alguna manera los elegidos de Dios. Y no había tal cosa. Acuérdese por allá la historia del fuego extraño, de aquellos que quisieron llevarle un incienso, los hijos del sumo sacerdote, un incienso especial a Dios y Dios simplemente los mata. A usted que le digo que yo necesitaba, que quería eso, que ustedes iban a ser especiales para mí porque yo los iba a recibir con un incienso de un fuego extraño. Le recomiendo el libro de John MacArthur, el finado John MacArthur, Fuego extraño. Allí atrás está un extraordinario libro que explica claramente qué es lo que pasó. Entonces, asimismo, esto es el motivo básico de por qué
esta soberbia, esta perdición, esta prepotencia, este clasicismo manejado por los babilonios iba a ser básicamente el motivo de condenación por parte de Dios. Ahora bien, esos elementos, esas herramientas, esos utensilios que iba a utilizar Dios, recuerdo el imperio medo-persa, básicamente reciben todo este gran poder, toda esta capacidad de la misericordia de Dios a cumplir el plan de Dios. El plan de Dios era simplemente destruir Babilonia, así fue hecho. Entonces, miren cómo van encajando todas estas piezas. Y de hecho, allí en el capítulo 13 de Isaías, Dios lo llama los consagrados de Dios. ¿Y sabe por qué los llama los consagrados de Dios al imperio medo-persa? Porque fueron organizados, fortalecidos y facultados única y exclusivamente para acabar con Babilonia. Es decir, eran separados, eran elegidos para cumplir el propósito de Dios. Una cosa extraordinaria, pues le digo sinceramente, una cosa maravillosa, una claridad total, absoluta, taxativa, contundente. Interesante este planteamiento de las herramientas. Dios los llama, allí mismo en estos versículos 1 al 5, los llama los valientes de Dios. Algunas versiones lo llaman los elegidos de Dios. ¿Por qué? Y ya les acabo de explicar, era la metodología, era el utensilio que iba a utilizar Dios para ejecutar esta condena contra Babilonia. Esto pues es lo que encontramos allí en esa metodología del versículo 1 al 5. La segunda parte, que le repito, es la ejecución, el cumplimiento de esa condena, lo observamos del versículo 6 al 18. Ahora, ¿cómo así? Es que la metodología no tenía sino 5 versículos y aquí ya estamos viendo que tenemos 12, es decir, algo así como casi el triple. Y es que la descripción que hace Isaías de ese proceso de ejecución es desgarradora, por decirlo menos. Es de un detalle, de una descripción, de una minucia que pareciera uno estar leyendo un libro de Stephen King o uno de estos libros de Germán Castro Caicedo, con un grado de detalle, de maldad, de sevicia, si puede llamarse así, en la ejecución de esta orden, que habla de cosas tan escalofriantes como que los niños, los bebés iban a ser estallados contra las paredes de piedra de la ciudad. O sea, no pueden dejar vivos ni mujeres, ni hombres, ni niños. Voy a acabar con ella y ustedes van a ejecutar esa orden. Entonces allí el versículo 6 al versículo 18 vemos el desarrollo, que como les digo es meticulosamente descrito de cómo iba a ser ejecutada esta sentencia contra Babilonia. Es tremendo, tremendo. Dice que aún aquellos poderosos de la ciudad de Babilonia, aquellos ricos, aquellos con una tremenda autoridad en Babilonia, en ese momento iban a aullar como un animal con un tremendo dolor. Lo dice allí, claramente está establecido que los poderosos iban a aullar ante la situación que iban a vivir. Dice que lo primero que iban a acabar era los hombres. Hay que desaparecer los hombres. Establece allí la palabra que los hombres durante este proceso iban a ser tan escasos como el oro o la plata. Es decir, difíciles de conseguir. Tremendo. Primero acabamos con los hombres, un plan pues estratégico, los hombres eran los que vendían. En segundo lugar, vamos a acabar con las mujeres y después con los niños y con los ancianos.
Y ahí es cuando cae el palo y mata al hombre. ¿Por qué? Porque ahí no falta quien le dice a uno, si ve, ese es el Dios del Antiguo Testamento, si ve, celoso, asesino, vengador, justiciero. A mí ese Dios no me gusta. No, 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 no. A mí me gusta el Dios del Nuevo Testamento. Dios es amor, Dios perdonador, Dios genio de la botella que me da todo lo que yo pida, como está escrito. A ver, creo que hay una tremenda confusión allí, porque es que ese Dios enjuiciador, castigador, asesino, celoso, es exactamente el mismo Dios, amoroso, perdonador, otorgador del Nuevo Testamento. Es más, es el mismo Nuevo Testamento, en el libro concretamente los Romanos, donde se dice Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y entonces surge esa dicotomía que tantas veces hemos explicado en este ministerio, y es que como un Dios que es justo, justiciero, puede ser un Dios de amor, un Dios amoroso. Y quizás esto explica de alguna manera esos 300 años de silencio que hubo de parte de Dios entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y esto explica claramente, o queda explicado claramente con Juan 8:32. ¿Se acuerda de Juan 8:32? O Juan 3:16. Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios el mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida, vida en abundancia, vida eterna. Es el mismo Dios. Entonces, habiendo pasado esta pequeña incisión allí teológica, bíblica, entonces toda esa fuerza, toda esa soberbia, todo ese tesón que caracterizaba a los babilonios ante esta situación y en la ejecución de este juicio, de esta sentencia de Dios, los babilonios empiezan a adoptar una condición de miedo, de temor, de cobardía, de nos tenemos que esconder porque nos están exterminando, así como las cucarachas. Y eso es lo que pasa. Y llega a haber una evidencia tan clara de que todo esto viene de Dios, que el cielo, las estrellas, la luna, el sol, empiezan a testificar con su comportamiento, que es precisamente el cumplimiento de la sentencia de Dios. Leanlo, que es muy bonito, es muy interesante, a pesar de lo violento y de lo fuerte que es bonita esta parte donde dice, entonces la luna no saldrá y entonces las estrellas, y muy bonito, muy interesante. Déjenle una leidita. Y básicamente les decía ahora la parte inicial, este castigo se da por la iniquidad y la soberbia del pueblo de Babilonia. Listo, aquí hemos explicado un sinnúmero de veces los conceptos de iniquidad y concupiscencia, ¿sí? Entonces, los motivos de ese juicio, de esa sentencia contra Babilonia fueron la iniquidad y la soberbia. Por eso el pueblo de Babilonia muerto, acabado, no había más. Dice allí, a finales del versículo 18, que este juicio fue absolutamente implacable y se llevó a cabalidad la sentencia establecida por Dios sobre Babilonia. Al punto, termina allí diciendo que no había sino sangre y desolación, no había más. Por donde usted ande,
donde era Babilonia, en ese momento no había sino sangre y desolación. Como dirían los niños pequeños, qué tuto. Sí, tremendo. Y por último, ya del capítulo 19 al 22, se da básicamente cuál iba a ser ese futuro. Es decir, hubo juicio, hubo sentencia, se cumplió la sentencia, erradicaron todo. ¿Y qué va a pasar con eso? Es decir, a futuro, ¿qué es lo que va a pasar? Y es lo que hablamos ahora, la introducción geográfica e histórica. En estos momentos, eso es un tierrero allá, eso es un desierto, no hay sino viento y de pronto alacranes, una cosa así. Y entonces, desde ese versículo 19 al 22, se habla no solo del final de esa destrucción, de esa erradicación de lo que fue Babilonia, sino de lo que iba a ser a futuro, de lo que iba a ser la desolación que se iba a vivir en esa tierra. Algo así como si hubiera sido una tierra maldita, una tierra maldecida, como si hubiera sido una tierra que aquí no vuelve a crecer nada. Como impresionante. Muería pues la tremenda ira de Dios sobre este pueblo. Algunos autores hablan de que era comparable, era equiparable, incluso la misma Biblia lo menciona, era algo así como Sodoma y Gomorra, tal vez peor. Tremendo, tremendo, es decir, a qué punto de degradación hemos llegado. No, porque está hablando de Sodoma y Gomorra, no, pues le parece que hoy estamos muy bien. Hoy estamos, como dicen los montañeros, más peor. Hoy las cosas están de patas arriba. Entonces la gente dice, no, no es que Colombia, el país del Sagrado Corazón, no es que las cosas van a cambiar, es que las cosas van a mejorar, vamos a hacer cadenas de oración, o puede hacer cadenas de oro si quiere, de titanio, de plutonio, puede hacer cadenas de lo que usted quiera. O sea, las cosas no van a mejorar. Le invito a que lea la Biblia. Ay, tan pesimista. No, no es pesimismo, lea la Biblia. Estudia la palabra de Dios. A ver, si las cosas mejoran y las cosas se enderezan, la Biblia mintió. Y la Biblia es la verdad. En la escuela no mejoraba. Mire cómo está el momento histórico de la sociedad. Países como Francia, Estados Unidos, España, Colombia, México, Venezuela, Sudamérica en gran parte. Una cultura y una sociedad totalmente podrida, en total, absoluta y contundente separación de las cosas de Dios. Sobre esto va a haber juicio. Ah, no, tan pesimista. Vaya, lea la Biblia. Y como lo hemos explicado tantas veces, la historia bíblica y la historia del mundo ha sido totalmente cíclica, 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 cíclica. Y entonces acá así per século en século, no, por eso clamamos por el regreso de Jesucristo, porque ahí va a parar. Ahí hay un coto, hay un tope, hay un pare. Muy interesante, mucho. Capítulo 13 del libro de Isaías. De los bloques, el juicio, la metodología, la ejecución de la sentencia y el futuro. Solo nos queda orar a Dios, porque creo, es mi leal saber y entender, que estamos peor que Babilonia, peor que Sodoma, peor que Gomorra. El Señor les guarde, el Señor los ministre.